comenzamos con la primera de las 7 sesiones que conforman este tercer Congreso Internacional de Empleo, con la ponencia marco Mercado laboral en tiempos de incertidumbre. Nos la va a presentar Juan Menéndez Valdés, director ejecutivo de Eurofund, la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de la Vida y del Trabajo. El señor Menéndez Valdés, a lo largo de su profusa trayectoria profesional, ha sido presidente de la Red de Agencias de la Unión Europea, responsable de políticas de empleo, inmigración, educación y formación de la CEOE, responsable de programas de orientación, formación y empleo en el Servicio Nacional de Empleo y ha estado involucrado en diferentes organizaciones e instituciones tripartitas. También ha formado parte en negociaciones tanto nacionales como internacionales. Es licenciado en Psicología, tiene un máster en Psicología Industrial y Recursos Humanos y un posgrado en Estudios Europeos. El señor Menéndez Valdés se conectará con nosotros en remoto. Bienvenido, señor Menéndez Valdés, a este tercer Congreso Internacional de Empleo. Este auditorio y las pantallas de cientos de personas son suyas. Es un placer tenerle con nosotros. Buenos días, Egunon. Y gracias por invitarme a la participación en este congreso en representación de Eurofund. Olvídense un poco de los datos que aparecen en esta pantalla. Esto representa la estructura del mercado de trabajo en España. Sencillamente el mensaje que quería transmitirles aquí era que la estructura del mercado de trabajo en España no es radicalmente distinta a la estructura del mercado de trabajo en otros países de la Unión Europea. En cuanto al número de empleados, la población activa, la distribución entre empleados y autónomos, quizás el principal rasgo diferencial que tengamos sería el de una mayor tasa de desempleo. Por mostrarlo un poco desde el principio de la crisis financiera, aquí tenemos la evolución del mercado de trabajo, de la tasa de desempleo, en concreto del mercado de trabajo español, desde el 2008, al principio de la crisis financiera. En 2007 habíamos tenido las tasas más bajas de desempleo en España, en torno a un 8%, y se ve como el diferencial con la Unión Europea, que es la línea verde de abajo, se aumenta durante la crisis y se reduce un poco durante el periodo de recuperación hasta antes de la crisis del COVID, pero que en todo momento mantenemos una brecha, un gap entre las tasas de desempleo medias entre los países, con la mayor parte de los países de nuestro entorno. Una tasa que es cierto, una brecha que es cierto que es menor en los buenos momentos económicos, pero que vuelve a incrementarse rápidamente en los malos momentos económicos. Si miramos un poco el final del periodo de la crisis financiera, el 2013, que es cuando empieza la recuperación, este sería el panorama por regiones a nivel NUTS 2 de la Unión Europea, y donde vemos colores azules, quiere decir que la tasa de desempleo es más alta. Vemos toda la península en azul comparado con el resto de la Unión Europea. El azul más oscuro son tasas más altas aún de desempleo. Hay diferencias con el conjunto del Estado español, pero vemos un diferencial relevante con la Unión Europea. Si miramos a datos de 2018 desagregados de nuevo por regiones, pues vemos cómo el crecimiento económico permite que, sobre todo en alguna parte, en algunos territorios de España, vemos ahí pues el norte, Cantabria, el País Vasco, Navarra, Rioja, Aragón, en niveles similares a Francia, pero todavía con un diferencial importante respecto a los países con mejor comportamiento de empleo, como puede ser el Reino Unido, como puede ser los países nórdicos, como puede ser Alemania o todos los países de Centro Europa, República Checa, República Eslovaca, incluso el norte de Italia. Esto es el comportamiento que ha ocurrido después de la aparición del COVID. La raya roja vertical marca el mes de febrero. En el mes de marzo tenemos la explosión y vemos cómo estábamos en una tasa de desempleo en torno al 13% y cómo a partir de ahí, bueno, pues va aumentando en torno al 16-17%, que sería la tasa actual de desempleo. ¿Y cuáles son las proyecciones? Bueno, aquí me paso un poco a proyecciones más globales, porque estos son este gráfico de proyecciones a futuro
es el elaborado por la OCDE, por lo tanto no estamos hablando de aquí de países de la Unión Europea, sino del conjunto de países desarrollados que forman parte de la OCDE. La parte azul, la de la línea, nos muestra toda la subida del desempleo durante la crisis, toda la bajada durante la recuperación, y la doble línea en azul oscuro, casi negra, y verde indican los dos posibles escenarios de proyección que hicieron en el caso de que hubiera una simple oleada o en el caso de dos oleadas de la COVID, que ya estamos desgraciadamente en ello, donde se ve que el nivel de desempleo que se alcanza vuelve a llegar a los niveles más altos o peores de los alcanzados durante la crisis económica. De todas maneras, el desempleo nos muestra solo una parte de la realidad. Por eso sabemos que muchos empleos en Europa, en nuestro país también, están afectados por reducciones de trabajo parciales o totales, en el caso de los ERTEs. Y aquí vemos un gráfico de cómo evolucionan el número real de horas trabajadas en su trabajo principal y vemos la caída en picado entre los trimestres primero y segundo del 2020 en Europa. Estos datos son agregados de Europa. Si miramos por países, el cambio en las horas trabajadas en el trabajo principal, vemos, repito, el segundo trimestre del 2020 comparado con el primer trimestre, el porcentaje de caída en el conjunto de la Unión Europea pues estaría algo más del 10%, sobre el 12%. En el caso de España es el país donde más ha caído, siendo de un 25%. La manera de verlo es en la estadística de ausencias del trabajo y por el tipo de razón. De nuevo vemos toda la serie historia aquí por distintos motivos y la línea que se dispara al final en azul son las ausencias por situaciones especiales en las que no hay que acudir al trabajo directamente, por el caso de los ERTEs o de mecanismos equivalentes. Es por esto que los expertos aconsejan no fijarse solo, particularmente en estos momentos, en la tasa de desempleo. De hecho, suele ser en general más interesante mirar a la tasa de empleo, porque la tasa de desempleo está afectada también por las variaciones en la población activa. La tasa de empleo suele ser un indicador mejor, pero observar los cambios en lo que en inglés llaman el slack del mercado de trabajo, el slack. El País Vasco, que se juega al socatira y demás, el slack es la parte no utilizada de la cuerda cuando tiramos, la parte floja que queda. Es decir, sería la parte no usada del mercado de trabajo. Aquí podríamos incluir pues, personas que formalmente están ocupadas, pero que están trabajando a tiempo parcial porque no encuentran un trabajo a tiempo completo y por lo tanto buscaría más trabajo. Personas que están con un permiso especial, pero quieren reincorporarse. Personas que están en un ERTE, etcétera, etcétera. En este gráfico reflejamos un poco hacia abajo, las líneas azules, sería la caída en el volumen de empleo. Vemos que para el conjunto de Europa, pues la caída sería en torno a un punto porcentual. En el caso de España sería más del doble, más de 2 puntos porcentuales. Y las líneas que van hacia arriba, las líneas naranjas, nos muestran la otra parte que no estábamos viendo, esa parte no usada o totalmente utilizada del mercado de trabajo, porque son horas que estarían disponibles para trabajar y con gente que querría estarlas trabajando pero no las está utilizando, que serían otros, en el caso de España, cerca de 2,3, 2,4 puntos porcentuales adicionales. Un segundo elemento característico de la preocupación de los mercados de trabajo en Europa en general, pero en el caso de España en particular, es el tema sobre todo de la temporalidad. ¿Cuánta gente está en lo que se llama empleo típico y empleo atípico? Empleo típico, para entendernos, es el empleo por cuenta ajena con contrato permanente y a tiempo completo. En el conjunto de la Unión Europea, no podemos decir que durante los últimos años, ni incluso durante la crisis, hayan aumentado mucho las tasas de temporalidad. Lo que sí ha ocurrido es que la duración de los contratos temporales se ha convertido más corta, sobre todo en algunos países con contratos de muy corta duración, como los contratos de 0 horas, de mínima duración, pero en otros casos acortándose a contratos de días o a contratos de duración muy breve. Una diferencia bastante más notable de lo que ha sucedido en comparación con la temporalidad, porque repito, la temporalidad no ha aumentado en gran medida, con excepción de algún país en Europa, aumentó mucho en los años 80, en los años 90, hace 30 años,
pero no en los años recientes durante la crisis. Sin embargo, lo que sí está aumentando es el empleo a tiempo parcial. Y no solo el empleo a tiempo parcial, sino el empleo a tiempo parcial de pocas horas y el empleo a tiempo parcial involuntario, sobre todo en el caso de los hombres. Cuando digo involuntario, quiero decir que por personas que querrían trabajar a tiempo completo. Tiempo parcial, en principio, no es una modalidad mala del mercado de trabajo. Hay países como Holanda, donde es la modalidad, de hecho, más común el mercado de trabajo, siempre y cuando sea el número de horas que quiere trabajar la gente y le proporcione un salario suficiente para tener una vida digna. Sí es un problema cuando es de pocas horas, por lo tanto de poco salario, y cuando es de manera involuntaria. Y debo recordar aquí que el principal factor de pobreza laboral, de la denominada pobreza laboral o pobreza en el trabajo, no son elementos como el salario mínimo, sino reside en cuestiones como el volumen de personas en empleo de trabajo parcial de pocas horas. De la misma manera que, no he comentado antes, el desempleo es la principal fuente de desigualdad social y de desigualdad económica y de pobreza en el conjunto de los países europeos. Y también otra cosa que preocupa es que durante los años quizás ha habido una mayor combinación de elementos no estándar en los contratos. Es decir, que no es solo que una persona tenga un trabajo a tiempo temporal o a tiempo parcial, sino que se combinan distintas de estas cuestiones con un mayor grado de inseguridad. Por señalarles un poco la evolución, y no voy a entrar en muchos detalles en este gráfico porque quizás sea difícil, pero por dar unos mensajes sencillos. Todo el bloque de países que ven ustedes a la izquierda, como los puntos azules es 2008 y los puntos naranjas son 2018, lo que muestran es que cada vez tienen un menor porcentaje de empleo típico. De empleo típico, repito, empleo a tiempo completo, de carácter permanente y por cuenta ajena. Es decir, sería de alguna manera países en los que la situación se está deteriorando respecto al volumen de empleo típico. En el caso de los países europeos que se encuentran a la derecha, incluido España, la situación va en dirección contraria. El porcentaje de empleo típico está aumentando. En el caso de España, ligeramente o poco, no con grandes diferencias. Otra cuestión está en de dónde partimos cada uno. Cuanto más abajo está uno en este gráfico, quiere decir que menor porcentaje de empleo típico hay en el mercado de trabajo. En el caso de España, pues vemos que es relativamente bajo. Tampoco quiero decir aquí que el estar en la parte alta de la tabla sea necesariamente el mercado de trabajo ideal. De hecho, los países que vemos en la parte alta de la tabla pues son las repúblicas bálticas o la República Checa, la República Eslovaca, pero países que tradicionalmente consideramos con mercados de trabajo muy saludables, como el caso de los países nórdicos, como el caso de Luxemburgo, pues se sitúan en niveles un poco más intermedios con también algún elemento de flexibilidad. El problema del trabajo atípico, del trabajo temporal, sobre todo en el caso de nuestro país, pero del trabajo a tiempo parcial también, u otros, no es tanto que exista como elemento de entrada en el mercado de trabajo, puesto que todo esto proviene de reformas hechas hace muchos años, los años 80 o 90, para facilitar o para eliminar barreras de acceso al mercado de trabajo. En ese sentido, facilitan la entrada en el mercado de trabajo. El problema es cuando el mercado de trabajo se segmenta y la gente que entra en ese segmento secundario del mercado de trabajo queda atrapada en él y, por tanto, sufre una discriminación respecto a otros más protegidos en el mercado de trabajo. Este es un comportamiento típico del mercado de trabajo español, no solo del mercado de trabajo francés, del mercado de trabajo italiano. Y en un estudio que hicimos, les voy a mostrar aquí un poco las transiciones que se producen del desempleo al empleo y de un empleo más inseguro a empleos de mayor seguridad o de mayor calidad. Aquí una comparación, luego les digo porque es un poquito injusta, entre España, Alemania y el Reino Unido, un poco injusta porque España tiene tasas de desempleo mucho más altas que las de Alemania y Reino Unido, que tienen pleno empleo. La franja azul que ven abajo es el porcentaje de gente que transita del desempleo al empleo, y las franjas de distintos colores que vienen arriba es los que van transitando de un empleo de peor calidad a uno de mejor calidad hasta un empleo no solo que es totalmente seguro, sino que además es de buen salario y de buena categoría laboral. Lo que vemos es que en España la movilidad hacia arriba
si bien la entrada en el mercado de trabajo no es mala, el resto de la movilidad hacia arriba no es excesiva, ciertamente es menor que la de Alemania y que la del Reino Unido, con la advertencia que les he hecho de que, lógicamente, en países donde hay pleno empleo, la capacidad de negociación y el número de oportunidades que hay para los trabajadores es mucho mayor, con lo cual esto es hasta cierto punto natural. Si miramos el empeoramiento, es decir, las transiciones que van hacia abajo, el deterioro en las condiciones, vemos que en España mantiene una situación en la que mayor de mayor movilidad descendente que la de Alemania, por ejemplo, pero menor que la del Reino Unido. Aquí es interesante quizás analizar las diferencias entre Alemania y el Reino Unido, donde vemos con unos niveles de empleo similares. En el caso de Alemania hay una movilidad ascendente significativa, una movilidad descendente menor, lo cual nos habla un poco de un mercado más protegido o más seguro. En el caso del Reino Unido nos habla de un mercado más móvil, más dinámico, con sus elementos positivos y sus elementos negativos de esto. El positivo sería que hay más rotación, es decir, hay mucha más gente que asciende hasta lo más alto, y también hay una cierta rotación descendente saludable en los puestos más altos en el mercado de trabajo, que igual que entra más gente, baja más gente y así rota más gente en esos puestos, pero en Alemania se ofrece una situación pues quizás de mayor seguridad. Moviéndonos a otra cuestión, que hablaban los ponentes en la iniciación del Congreso de que el empleo es fundamental y la calidad del empleo es un tema importante. Por darles una pincelada de lo que entendemos por calidad del empleo, nosotros es un tema que llevamos mucho tiempo investigando con base a los datos de la encuesta europea de condiciones de trabajo que realizamos en Eurofound, porque tradicionalmente en algunos sitios se limita la discusión sobre la temporalidad o el tipo contractual. Y la calidad del empleo es un concepto mucho más amplio, de hecho es un concepto multidimensional. Nosotros consideramos una serie de aspectos que correlacionan todos ellos con el bienestar y con la salud de los trabajadores. El primero y más obvio sería el entorno físico, los requerimientos físicos para el trabajador, si está expuesto a tóxicos, posturas, etcétera. El segundo sería la intensidad en el trabajo, a qué ritmo y con qué nivel de demanda se trabaja. El tercero sería el tiempo de trabajo, cuánto es la duración, si los horarios son atípicos, por ejemplo, trabajar por las noches, si hay sistemas de flexibilidad en el tiempo de trabajo, el entorno social en el que nos movemos, hasta qué punto es un entorno social de apoyo el que tenemos en el trabajo, qué calidad de dirección hay, qué competencias y qué habilidades aplico. Es un puesto de trabajo en el que yo aprendo, en el que tengo autonomía, en el que tengo capacidad de decisión, en el que puedo participar en decisiones organizativas o no, en el que recibo formación o no. ¿Qué perspectivas tengo? Aquí sí se incluiría, por ejemplo, el tema de la modalidad contractual, el tipo de empleo, las expectativas de carrera, la seguridad en el empleo, también si hay procesos de reconversión, de reestructuración y, por supuesto, los niveles salariales. En el conjunto de Europa, porque de aquí extraemos un poco distintas tipologías de empleo, podemos hablar de que hay un 20% de los empleos son de mala calidad, porque puntúan mal en todas estas dimensiones. Más de pymes que otros países. Y tenemos otros aspectos que son más positivos, como por ejemplo el entorno social en el trabajo suele ser de más apoyo que en otros ámbitos. Bueno, esto quizás lo voy a saltar, digamos, serían las distintas tipologías de empleo según cómo puntúan en estas dimensiones del mercado de trabajo. Como les decía, hay un 20% de empleos de baja calidad. Mencionarles un poco también, por cambiar a otro tema, cómo está cambiando la estructura de cuál es el cambio estructural que está sucediendo en el mercado de trabajo en Europa. Nosotros vemos una línea de trabajo muy interesante que es el European Jobs Monitor, el Observatorio Europeo de Empleos, donde miramos el número de empleos creados o destruidos en un momento particular, en un año, en un trimestre,
y los analizamos por el tipo de empleo que son, por nivel salarial, por nivel educativo, aquí tenemos una proyección basada en los estudios que hemos hecho en los últimos años, una proyección de lo que sucederá a futuro hasta el año 2030 por nivel salarial. Y tenemos aquí la población de trabajos o los empleos divididos en 5 quintiles, desde el 20% de salarios más bajos, que es el que se sitúa a la izquierda, el 1, hasta el 20% de empleos con salarios más altos a la derecha del todo. Lo que vemos es que las barras hacia arriba es el porcentaje de esos empleos. Lo que vemos es que lo que se produce en Europa es una cierta polarización, no una polarización pura, una polarización con cierta mejora, es decir, donde más está aumentando el mercado de trabajo en los puestos de trabajo medios y altos de mayor cualificación. En los medios y medios bajos disminuye o no crece tanto, y en los puestos de trabajo más esenciales o más bajos, pues continúa requiriéndose porque siguen haciendo falta trabajos pues de dependiente, de reponedor, de peluquero, de lo que sea, trabajos que siguen siendo demandados. Esto no refleja, quiero ser claro aquí, no refleja que estén aumentando las diferencias salariales, sino el número de puestos que hay en cada uno de los bloques. Entonces, no habla tanto de desigualdad salarial como de polarización y división en dos bloques, lo cual puede ser un elemento preocupante en sí mismo. Tenemos datos en la web, yo no los presentaré, desagregados por país y con otras características. Preguntaban también cuáles son las cuestiones que están cambiando en el mercado de trabajo, y en general en todo. Y bueno, pues no es ningún descubrimiento los llamados motores del cambio, las megatendencias que normalmente se suelen mencionar: la tecnología, la transición climática, los cambios demográficos o la globalización, a lo que tenemos que añadir la COVID-19 que ha venido aquí. Tendrá un impacto más temporal, quizás no tan a largo plazo, pero desde luego ha roto un poco la composición de las políticas y de la situación económica y social. Entrando en la demografía, solo por darles una idea, esta es la evolución demográfica de la población mundial. Yo marco aquí una línea en el año 1900, a principios del siglo XX, la franja amarilla somos los europeos. En el 1900, a principios del siglo XX, el 25% de la población mundial europea, 1 de cada 5 personas. Eso quiere decir que si ahora en Euskadi, si en el mundo dejan reunirnos o solo por grupos de 6 personas, en todos los grupos en el mundo, en todos habría al menos un europeo y en la mitad de los grupos habría 2 europeos. Si me voy al año 1963, me preguntarán por qué. Bueno, pues porque es el año de mi nacimiento. La situación ha habido el baby boom por medio, la situación había empezado a estabilizarse, la población europea había disminuido un poco, sobre todo en proporción porque había aumentado mucho la de Asia, que es la franja roja que tienen ustedes abajo, pero no excesivamente. Éramos el 19% de la población mundial. Es decir, en los grupos de 6 personas seguiría habiendo un europeo en cada uno, y esa sería la situación. En 2019 estamos ya en un 9% de la población mundial. Quiere decir que si ustedes vuelven a hacer estos grupos de 6 personas en todo el mundo, en la mitad de ellos no saben lo que es un europeo. ¿Y qué nos espera a partir de ahora? Bueno, pues esta es la proyección de la demografía de Europa hasta final, como hasta 100 años prácticamente. Europa está totalmente estabilizada y está empezando a decrecer. En algunos países como España ya ha empezado a decrecer. ¿Y qué va a pasar con el resto del mundo? Bueno, pues lo que ven aquí, la raya es la situación actual, la raya vertical. Las 2 rayas rojas que suben hacia arriba, las rayas roja y negra, los 2 países más poblados del mundo. La raya roja que les alcanza prácticamente es África, y la proyección a futuro, pues la ven ustedes totalmente disparada, la de África, la de China en una situación de estabilizarse, la de India creciendo un poco todavía durante unas décadas y luego estabilizándose. Latinoamérica aumenta o crece por encima del tamaño de Europa o avanza. Norteamérica se acerca a la población de Europa y España está ahí en muy pequeñita
ahí abajo. Con esto quiero decirles básicamente dos mensajes. Uno, que quien hable hoy que estamos en la crisis de los cayucos, que quien piense que un futuro va a ser un futuro sin emigración, no está en la realidad. Nos separan 15 kilómetros de África y esta es la proyección demográfica que tenemos. Y segundo, somos muy, muy, muy pequeñitos. Somos muy pequeñitos en el País Vasco, somos muy pequeñitos en España, somos muy pequeñitos en Europa y nos necesitamos los unos a los otros. Trabajar juntos en Europa no es, yo creo, una opción, es una necesidad. La transición verde es otra cuestión que está sobre la mesa y que dirige gran parte de las políticas. Además, está, como saben, con los compromisos de la Unión Europea, apoyada por fondos. Nosotros hicimos un estudio de qué supondría el estricto cumplimiento de los acuerdos de París de reducción de emisiones sobre el crecimiento económico. Y las buenas noticias aquí es que para el conjunto de Europa la aplicación estricta del Acuerdo de París supondría un crecimiento adicional de un punto del PIB, de algo más de un punto del PIB, en España 1,2 aproximadamente puntos del PIB, por encima de los que se pudieran crecer sin la aplicación de ese acuerdo. Y en el empleo, bien, aquí la escala está un poco más exagerada, el conjunto de Europa crecería en torno al 0,5% y España sería el país que más, o de los segundo país que más se beneficiaría de este incremento en términos de empleo, con aproximadamente un 0,9% de crecimiento de empleo a mayores del que crezca sin la aplicación de este acuerdo. Esto nos habla de las oportunidades, pero no deben ignorarse las partes negativas. O sea, este es el resultado neto, pero en toda la transición hay ganadores y hay perdedores, hay sectores que se tienen que reestructurar, que tienen que desaparecer, hay ocupaciones que tienen que reciclarse y, por tanto, como toda transición o reestructuración o reconversión, debe apoyarse socialmente, pero la noticia buena es que el resultado neto puede ser positivo. Si estamos ahora en un escenario en el que la Unión Europea ha apostado en su acuerdo verde por objetivos incluso más ambiciosos que los del Acuerdo de París, podría ser incluso más, y si esto se acompaña de fondos de inversión, pues podría avanzarse a un ritmo incluso más rápido. Respecto a la tecnología, pues mucho se ha hablado, no voy a entrar en detalles de cómo está esto rompiendo totalmente nuestros esquemas, la robótica, los transporte autónomo, la realidad aumentada y virtual, el blockchain, etcétera, la impresión 3D. Bueno, mucho se ha dicho, no voy a entrar en esto, no tenemos tiempo. Quizás por señalar un poco desde la perspectiva de análisis de Eurofound, cómo estamos enfocando el análisis del impacto tecnológico en el puesto de trabajo. De un lado hay procesos de automatización que lo que hacen, bien conocidos, que lo que hacen es sencillamente reemplazar empleo. Donde había un trabajo deja de haberlo. ¿Por qué? Pues porque hay un robot o porque hay un ordenador que hace ese trabajo. Cuestión muy distinta son los procesos de digitización, y aquí lo distinguimos de digitalización para decir, no estamos hablando de que un papel que lo hacía antes a mano lo hago ahora con el ordenador, eso es el mismo trabajo, es un proceso simple. Estamos hablando de procesos que cambian radicalmente, que el trabajo que hay que hacer es totalmente distinto. Por ejemplo, si yo fabricaba con una manera tradicional y ahora fabrico con impresión 3D, todo el proceso de diseño y la cadena de producción es distinta. Si utilizo la realidad virtual, si utilizo el Internet de las cosas, etcétera, las maneras de hacer las cosas es totalmente distinto. No es tanto reemplazo de trabajo como en la automatización, que puede haber parcialmente porque son situaciones mezcladas, como el cambio total de un proceso que requiere reinventar también la ocupación o la profesión. Y otro tercer tipo de cambios son la aparición de las plataformas de trabajo y plataformas internas de las empresas, que no entran tanto a cambiar lo que se hace del trabajo, sino a la coordinación del trabajo, a la casación de oferta y demanda, que puede ser casación de oferta y demanda de cliente con trabajador o casación de oferta y demanda de distintos servicios dentro de una empresa, que cambia radicalmente, puesto que estas plataformas son muy eficientes en esta casación, aunque no exentas de otros problemas.
Algunas de las consecuencias de la digitalización, bueno, pues algunas ya se ha hablado, el volumen del empleo, estamos a las puertas de que se acabe el empleo y que trabajen solo las máquinas o no. Bueno, históricamente sabemos que esto no ha sucedido y que siempre han desaparecido empleos, pero se han creado más y que el resultado de esto ha sido positivo, pero no tenemos la bola de cristal para saber si esto tiene un límite cuando esté la inteligencia artificial desarrollada al máximo. Todavía lo que llamamos inteligencia artificial es bastante poco inteligente, pero bueno, todo podría suceder, realmente no lo sabemos. Una segunda cuestión que es muchísimo más clara es que las tareas, ocupaciones y competencias requeridas son totalmente distintas y que cada vez más el no tener las capacidades digitales nos deja en una situación de analfabetismo, de indefensión en el mercado de trabajo. Otra de las cuestiones es la polarización en el empleo, de la que hablaba antes. ¿Por qué sucede esta polarización? Que crecemos más en los empleos de mayor valor añadido y en los que hay que hacer a nivel local con escasa cualificación. Pues porque el resto son actividades que se pueden rutinizar y automatizar. Esta es la principal teoría explicativa. Un cambio en las relaciones laborales, cómo van a funcionar los agentes sociales, cómo va a funcionar la negociación, si cada uno trabaja desde su casa, si no se sabe si es empleado o autónomo, si no tiene relaciones con sus colegas, etcétera, plantea sin duda retos para el diálogo social y las relaciones laborales en su conjunto. Las condiciones de empleo contractuales, los grandes debates sobre, bueno, somos todos empleados por cuenta ajena, somos todos empleados autónomos, etcétera. Y si nos queremos meter ya en discusiones de mayor calado, el peso del factor trabajo, ¿no? Si cada vez más pesa la tecnología y el capital y menos el factor trabajo, bueno, pues habrá que pensar en otras cosas o no, o esto es ciencia ficción, eso de pedirle que los robots paguen la seguridad social y esas cosas, porque entonces nos colocan los robots pues en otro continente. Hemos hecho también toda una investigación sobre las nuevas, o como digo yo ahí, no tan nuevas formas de trabajo, porque cambian elementos fundamentales de lo que se consideraba la relación de empleo tradicional. En primer lugar, la forma de trabajar. Lo más obvio sería el teletrabajo telemático. Antes nos pagaban por trabajar en un sitio unas horas, ahora mismo en qué sitio y a qué horas lo haces con tal de que lo hagas. Y en la pandemia de esto hemos visto mucho. También, hablando del tiempo y de trabajo, ahora hay contratos, incluso no en nuestro país, que no hay contratos de 0 horas. En el Reino Unido hay, por ejemplo, contratos de 0 horas, pero bueno, en nuestro país hay contratos de un día, por ejemplo. Incluso tener un contrato de trabajo en el que la certeza sobre el tiempo de trabajo pues es muy baja. O contratos o prestación de servicio por empleados de carácter autónomo que antiguamente dependían mucho de otros, pero que ahora pueden colaborar en línea con otros de manera mucho más fácil. Lo que cambia es la relación empleador-empleado, si es una relación 1 a 1, que es la tradicional, o es 1 a 2, como en el caso de las agencias de trabajo temporal, ya existentes desde mucho tiempo, o en muchos otros modelos. Hay empresas que comparten a varios trabajadores en desarrollando un solo puesto de trabajo y entre ellos se arreglan. Hay trabajadores que comparten varias empresas que se asocian porque no pueden proporcionar un puesto de trabajo para una sola de ellas. Hay trabajadores que trabajan por cupones, esto es muy popular en otros países, por ejemplo en el servicio doméstico o para servicios de atención a la dependencia o para cheques de formación en el empleo o para otro tipo de cosas, donde la relación no puede ser a 3 e incluso a 4, el emisor del cheque, el cliente, el trabajador, el controlador, y se hable un poco la gran discusión de la barrera entre qué es el empleo por cuenta propia y qué es el empleo por cuenta ajena, porque esto estaba antes muy claro y cada vez estamos en situaciones muy difuminadas, somos conscientes de todos los debates habidos en torno a las plataformas de empleo, como las de tipo Uber, Cabify o Deliveroo, u otras donde la relación de dependencia, bueno, pues en muchos casos ha quedado probado. Pero es cierto que en otros casos y en otras modalidades de trabajo de plataforma, pues está mucho más claro que pueden ser trabajadores por cuenta ajena, sin embargo en otros pues puede ser freelance dependiendo de la tipología. Tenemos mucho trabajo realizado sobre el trabajo en plataformas que está disponible en nuestra web. De hecho, tenemos una herramienta donde recogemos de manera constante información sobre el trabajo en plataformas. Bueno, en eso llega la COVID. Y aunque ha habido muchos cambios para nuestra vida, sin duda, hemos hecho una encuesta que respondieron 80.000 europeos en todos los países, con 2 oleadas, una en marzo y otra publicada en abril y otra en julio, también publicada en septiembre.
las dos disponibles. Voy a centrarme en un único elemento que yo creo que es el que va a suponer un cambio más estructural, que es el del teletrabajo. Esta era la situación de teletrabajo en Europa antes de la COVID. Digamos que en España un 16% declaraba teletrabajar al menos ocasionalmente. Esto es bastante más que en Italia, 8%, Portugal 11%, pero mucho menos que en Noruega, 33%, Dinamarca 38%, Holanda 31%, por ejemplo. ¿Qué sucede cuando llega la COVID? Bueno, el gráfico la barra azul indica el porcentaje de trabajadores que trabajaron exclusivamente desde casa durante el brote de primavera. El conjunto de la Unión Europea está en un 33%, en España el 45% trabajó solo de casa. Repito, en el conjunto de Europa aproximadamente una tercera parte trabajó solo desde casa durante el brote de primavera. Pero si vamos a las horas trabajadas, el 40% de las horas trabajadas en Europa se teletrabajó. Y lo que es más importante, cuando le preguntamos a estos teletrabajadores si prefieren trabajar desde casa en el futuro, cuando no haya COVID, el 80% nos dice que prefiere trabajar al menos ocasionalmente, no de manera permanente, al menos ocasionalmente, lo cual nos anuncia un futuro de puestos de trabajo en el que el teletrabajo sea una fórmula híbrida, en el que haya días en los que vayamos a la oficina o al puesto de trabajo y días en los que trabajemos desde casa. Más aún, si miramos el potencial de puestos de trabajo que podían ser teletrabajables. Este es otro estudio que realizamos. La barra azul nos indica a la izquierda para los autónomos, a la derecha para los empleados por cuenta ajena, cuántos puestos de trabajo teóricamente, en función de sus características, nosotros estimamos que podían ser teletrabajables. Y en la de la derecha, lo que contestan en la encuesta de población activa los trabajadores en el conjunto de la Unión Europea, repito, que sí teletrabajan al menos ocasionalmente. Bueno, curiosamente en el de los autónomos teletrabajan hasta más de lo que nosotros estimábamos posible, pero en el caso de los empleados por cuenta ajena hay un gap, hay una brecha de 43 millones de trabajadores. Bueno, pues si juntamos que quieren teletrabajar más en el futuro, que se puede teletrabajar más en el futuro, digamos teletrabajabilidad, si se pudiera decir esa palabra por sectores, tenemos más información, pero por enseñar un poco también el potencial de infraestructura, un dato en el que en España no nos comparamos mal. Ahí vemos los colores oscuros, indican un mayor porcentaje de hogares con banda ancha en Europa, y vemos como gran parte de España, todo el norte, prácticamente todo el Levante, la Comunidad de Madrid también, tienen niveles como los que los mejores países en cuanto a acceso a banda ancha. Nos plantea un panorama en el que el teletrabajo va a estar entre nosotros, con sus ventajas y sus inconvenientes, tanto para empleados como para trabajadores, porque es más difícil de gestionar, porque se difumina la barrera entre la vida laboral y familiar, porque estamos conectados todo el día y no hay manera de desconectar, porque no hay situaciones ergonómicas, etcétera, etcétera. Porque si se teletrabaja desde Francia, que ustedes lo tienen muy cerca, qué legislación se aplica, etcétera, etcétera. Algunas líneas de actuación para terminar, porque soy consciente un poco del problema que hemos tenido de retraso. Bien, en primer lugar, hablar del aprovechamiento de las medidas de inversión. Hemos tenido en Europa el mayor desplome de Producto Interior Bruto desde la Guerra Mundial. Y estamos teniendo en Europa ahora el mayor paquete expansivo de estímulo económico también desde la posguerra, desde el Plan Marshall. El Next Generation EU se refiere a la siguiente generación, porque es a la generación que debemos salvar, pero también, si me lo permiten, porque es la generación que va a tener que pagar por esto. Lo que está haciendo la Unión Europea es endeudarse por primera vez en su historia, no pagar o no amortizar capital durante 7 años, pagar miles de millones de euros en intereses y amortizar la deuda durante los 30 años siguientes a 2027. No pensemos que esto es gratis. De todas maneras, probablemente está totalmente justificado y es lo que hay que hacer cuando estamos en una situación que se reproduce. Bueno, la última fue hace un siglo con la llamada gripe española. Por lo tanto, es el momento del estímulo y es el momento de actuar. Pero una mayor responsabilidad sobre los poderes públicos de hacerlo bien. El paquete inversor va asociado
a todo el programa multianual financiero de la Unión Europea y, por lo tanto, debemos hacer las inversiones inteligentes, las que se refieren a inversión y desarrollo, las que están ligadas a las transiciones digitales y a la transición de cambio climático, la que pone en mejora nuestro sistema de salud, etcétera, etcétera, la que aplica todas las recomendaciones de la Unión Europea sobre las reformas estructurales que deben emprenderse en cada país. En segundo lugar, la prioridad sigue siendo para un país como España empleo, 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 porque, como he dicho, es la principal fuente de pobreza y fuente de desigualdad. Y sin olvidar, por supuesto, el empleo de cuanta más calidad, mejor. Las políticas activas se han mencionado. España no se sitúa mal en cuanto al volumen y en cuanto a la inversión, el esfuerzo inversor en políticas activas. Por lo tanto, aquí el foco, en mi opinión, sería la calidad. Evaluemos estas políticas, sepamos exactamente cómo influye cada política en la trayectoria laboral de un ciudadano. Hoy podemos tener, con los datos administrativos y el análisis de Big Data, podemos saber la vida laboral de cualquier individuo en toda Europa. La Unión Europea está proponiendo que tengamos un sistema único de número único de seguridad social para poder hacer toda esta trazabilidad. Y debemos, con esos datos, poder saber cada medida educativa, cada medida de política activa de empleo, qué repercusión positiva o neutra tiene en la trayectoria laboral de los trabajadores en el futuro si evaluamos las políticas correctamente. El apoyo a todos los procesos de reestructuración, la reestructuración digital, la reestructuración por reducción de emisiones de carbono, dejan, como hemos dicho, ganadores y perdedores, y es importante apoyar a aquellos y no dejar a nadie atrás. La segmentación de trabajo del mercado de trabajo. Tenemos un informe con el conjunto de políticas que se suelen aplicar en la Unión Europea. Incluyen, entre otras, reducir un poco las diferencias de protección en el empleo entre los distintos segmentos del mercado de trabajo, pero apoyar también la consolidación de los que entran en el segmento secundario para que transiten al secundario junto con otras medidas. La gestión de una población cada vez más envejecida, eso deja retos sobre todo también para el sistema de pensiones, pero para muchos puestos de trabajo que deben reinvertirse cuando el conjunto de la fuerza laboral va a ser una población mayor y una población más diversa, una población con gente que viene de otros continentes, que tiene otras religiones, que tiene otras razas. El apoyo a los jóvenes. He sido unos jóvenes castigados por dos de las crisis más importantes de la historia reciente en un periodo muy corto. Las políticas de igualdad, por supuesto, que están ya hechas transversales en todo el conjunto de la Unión Europea. La protección social de las nuevas formas de empleo. El problema no es que haya nuevas formas de empleo como el trabajo de plataformas. El problema es identificar que esto no produzca vacíos o huecos o brechas en la protección social de los trabajadores. Y si se producen, encontrar el mecanismo para corregirlas. Y el teletrabajo, como decía yo, algo que ha venido, creo, para quedarse y en su conjunto también relacionándolo con la conciliación de la vida laboral y familiar y con la gestión de una fuerza laboral que puede estar situado no ya en distintos sitios, no desde casa en Bilbao o desde la oficina en Bilbao, sino desde Hendaya, desde Marrakech o desde cualquier otro lugar. Y con esto yo creo que lo dejaría quedando a su disposición para alguna pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Menéndez Valdés, por estar con nosotros. Y no me gustaría... ¿Me escucha bien, verdad? No me gustaría despedirme de usted quedándome con una pregunta en el tintero que me ha surgido durante su ponencia, que es la siguiente. Como hemos escuchado, los sistemas de empleo trabajan fundamentalmente en la activación de las personas que buscan empleo. Formación, orientación y recualificación podríamos decir que son esos pilares. Mi pregunta, como una persona, creo que me puedo todavía llamar joven, es ¿qué estrategias se pueden implementar desde los servicios de empleo para conseguir un mercado laboral de calidad? ¿Y cómo se pueden complementar esas políticas activas de empleo con políticas de fortalecimiento del tejido productivo?
Bueno, esta es la pregunta que si fuese muy fácil responder, probablemente todos los políticos ganarían las elecciones sin parar, ¿no? Eh, el, el empleo se crea por la estructura productiva. O sea, entonces, dependiendo de la estructura productiva que tenemos, pues tenemos un tipo de empleos. Entonces, todo lo que sea apostar por educación, por investigación, por desarrollo, por producción de mayor valor añadido, va a repercutir en empleo de más calidad. Google, por poner un ejemplo de una empresa muy criticada por muchas otras cosas o porque se ha convertido en una gran multinacional o por lo que sea, es una empresa de gran valor añadido y ofrece unas condiciones de trabajo y un empleo de calidad fantásticas a sus empleados. El kiosco de la esquina que sufre por llegar a final de mes, aunque tenga un empleado, difícilmente le va a poder ofrecer unas condiciones luego. Si hablamos de empleo de calidad, es fortalecer aquella parte del tejido productivo que tenga mayor valor añadido. Y aquí la educación, la formación es fundamental. También facilitar la movilidad en el mercado de trabajo, como decía, el permitir que la gente vaya transitando en el mercado de trabajo y establecer mecanismos que ayuden a superar la barrera de ingreso primero y luego a superar la transición entre distintos segmentos del mercado de trabajo, después a otros de mayor calidad. Que ese es el problema. El problema es la gente que se queda en ese segmento secundario y no transita más. Aquí hay medidas que puede haber de estímulo de distinto tipo, ustedes las conocen, pero mi llamada sería cualquier medida que pongan ustedes, evalúenla, diséñenla desde el principio y con un procedimiento de evaluación, y me refiero no de evaluación que diga cuántos beneficiarios han tenido y cuánta gente lo ha hecho, no, compárenla con un grupo control, qué pasaría si no se hubiese hecho esto con un número equivalente de desempleados o de personas que están en esa situación. Se puede hacer. Yo les recomiendo que lo hagan conjuntamente con otros porque su fuerza de trabajo está compuesta con gente que hoy trabaja en Bilbao, pero mañana trabaja en Hamburgo y pasado tienen ustedes a alguien de La Rioja que está trabajando en su mercado de trabajo. Luego, el hacerlo de manera integrada siempre ayuda a una mejor evaluación y a una mayor efectividad, aunque ustedes tengan que ponerle el énfasis en los aspectos más característicos de su tejido productivo propio. Muchísimas gracias, señor Juan Menéndez Valdés, director de Eurofound, por estar con nosotros y por todos los datos que nos ha podido aportar.